Hola mis queridos estudiantes del cuarto medio. El día de hoy les traigo la clase número 6 con el tema obligaciones tributarias. Recuerden que deben desarrollar las actividades con apoyo de su libro. Mis jóvenes, comencemos entonces. Lea por favor atentamente las instrucciones. Recuerde subrayar al menos 3 palabras o conceptos nuevos para que los busque. Y también anote y registre las preguntas y consultas para realizar en la próxima clase virtual. Y nuestro objetivo dice conocer el sistema tributario en Chile y la finalidad de los impuestos. Esto le va a servir para conocer la función de sus impuestos y obviamente conocer qué es un impuesto. Los contenidos de la clase anterior son responsabilidad ciudadana, ¿cierto? Respeto a las leyes, cuidado del medio ambiente, infraestructura y el pago de impuestos. Vimos también el concepto de obligación, responsabilidad y deber. También vimos nuestras responsabilidades civiles, o sea, aquellas que están sujetas a la sanción judicial por medio de la regulación de las leyes. Y también vimos los deberes de la Constitución y algunos derechos. Primera pregunta: ¿por qué el Estado cobra impuestos? El Estado cobra impuestos para cubrir gastos de administración, de inversión, de infraestructura, seguridad nacional, etc. Por ejemplo, aquí les pongo la imagen de la construcción de la Avenida Argentina, de la ampliación, en 1984, y esto se hizo con dineros públicos. Para eso se invierten los impuestos, para eso también se recaudan y se cobran impuestos, para asuntos de infraestructura, entre otros, para pagar, por ejemplo, a los políticos, para pagar a las Fuerzas Armadas, para los diferentes planes y proyectos que realice el Estado o el gobierno. ¿Y quién distribuye esto? Es la Tesorería General de la República, que distribuye los ingresos en base a la ley de presupuesto que se aprueba cada año en el Congreso Nacional. La ley de presupuesto se aprueba cada año, ¿ya? Y es el Congreso quien la aprueba o rechaza o la modifica. Por ejemplo, entregarle más dinero al proyecto Transantiago depende de lo que diga el Congreso Nacional. Hubo un año que el Congreso Nacional discutió que era mucho el aporte que se les daba por parte del Estado a subsidiar el Transantiago y se tuvo que hacer un reajuste, ¿ya? El otro año el Congreso solicitó entregarle más dinero a una u otra área. Por ejemplo, actividad inicial. Quiero que señalen mínimo 3 obras públicas en su barrio, en su comuna, ya que hayan sido beneficiadas por el Estado o por el municipio. Por ejemplo, aquí le entrego un letrero que da cuenta de una inversión que está realizando el Estado en alguna parte de Chile. ¿Ya? Generalmente entregan estos letreros que da cuenta de lo que se está realizando y quién lo va a realizar. Aquí les doy un ejemplo, por favor, realícelo. Debemos entender que existen dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Sabían ustedes que los impuestos en América existen desde la época precolombina? O sea, antes que Colón, era el Imperio Inca el que se encargaba de recaudar impuestos y luego lo hicieron los españoles cuando trajeron la Real Hacienda. Los impuestos directos son aquellos que actúan directamente en el patrimonio, o sea, en las riquezas de la persona, y los impuestos indirectos son todos aquellos que pagamos de manera agregada. Por ejemplo, el impuesto al tabaco, el impuesto al libro, a los alcoholes, el más común es el IVA, ¿cierto? El impuesto a valor agregado, o sea, todos los elementos que consumimos, adquirimos, ya tienen IVA, que en Chile corresponde al 19% de todos los productos. Ese es el impuesto que se paga, etc. El impuesto a los combustibles, cada uno de esos impuestos va a las arcas fiscales, o sea, al dinero, la billetera pública. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hace un par de años se aumentó el impuesto a los cigarros, al tabaco, a los alcoholes? Por eso algunas golosinas traen sellos, ¿ya? Porque da cuenta de que es más alto en carbohidratos o en azúcares, etcétera, lo que a la larga va a significar un perjuicio para usted como consumidor y probablemente el Estado se haga cargo de su salud. Y para hacerse cargo de su salud, el Estado necesita tener dinero para poder atenderlo. Por eso en algunas ocasiones se sube el impuesto, por ejemplo a los tabacos, a los alcoholes, para beneficiar posteriormente a esos consumidores que cayeron en enfermedad. Y también para implementar programas de prevención. Los tipos de impuestos en Chile: impuesto directo e impuesto indirecto. Y también tenemos otros impuestos, por ejemplo, a los lujos. ¿Ya? Quiero que revisen este esquema donde se van a enterar qué son los impuestos. Por ejemplo, son los aportes en dinero que hacemos los ciudadanos, donde por ley estamos obligados a pagarle al Estado. Y el Estado dispone de ellos, por ejemplo, para hacer lo que antes dijimos: obras públicas, pagar
a funcionarios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas pagan impuestos en Chile? Deténgase aquí, por favor, póngale pausa al video y vea, por favor, lo que le entrego en este esquema. Muy bien, ahora como actividad rápida, yo quiero que usted, por favor, marque con un tic o con otro elemento todos los impuestos que usted ha pagado y paga hasta la fecha. Por ejemplo, ¿usted paga un impuesto al comercio exterior? ¿Sí o no? ¿Usted paga impuestos a los combustibles? ¿Sí o no? ¿Usted paga impuestos al tabaco? ¿Usted paga impuestos por bebida alcohólica? Entonces esa actividad rápida quiero que la hagan, por favor, y va a servir para identificar los impuestos que usted ha pagado y no ha pagado o no paga por el hecho de ser menor de edad o por el hecho de consumir o no consumir algún producto. Bien, fíjense, en Chile todas las personas pagan impuestos, incluso si son extranjeros pagan impuestos, ¿ya? Salvo hay algunas condiciones para que se determine cuando el extranjero paga impuestos o no. Por ejemplo, cuando está percibiendo una renta, cuando está trabajando en el país. Por ejemplo, otro caso es los futbolistas, ¿cierto? Que nosotros conocemos, o otros deportistas que hacen su carrera en el extranjero. Ellos, al ser chilenos, también pagan sus impuestos. Por ejemplo, los jugadores de fútbol u otros personajes que trabajan en el extranjero tributan en Chile y también tributan en el extranjero. Pero el principio general es que todas las personas en Chile y todos los chilenos pagan impuestos. También existe algo que se llama impuesto a la renta en Chile, que son impuestos que se le demandan a los bienes situados dentro del territorio chileno. Por ejemplo, acá hay un bien, y a todas las actividades desarrolladas en territorio nacional. Por ejemplo, la gran minería y la pesca. Otro principio es el impuesto a la renta en Chile, o sea, el impuesto a los sueldos, a los salarios percibidos. Esto se hace mediante pagos y cada chileno, cada trabajador debe tributar en función de lo que gana. ¿Ya? Esto se realiza en el Servicio de Impuestos Internos. Y punto número 4, el impuesto a la renta en Chile. El sistema de impuestos a la renta chileno se divide en estas categorías: impuestos de primera categoría, de segunda categoría, ¿de acuerdo? Algunos complementarios e impuestos adicionales. El Servicio de Impuestos Internos se encarga de recaudar el dinero de los chilenos y de las empresas chilenas. Acá le entrego una breve historia de cómo nace el Servicio de Impuestos en Chile. La finalidad del Servicio de Impuestos es normar, vigilar y educar. Lea por favor los párrafos de cada uno de ellos. Acá les dejo una actividad de reflexión que ustedes pueden pillar en su página 96 del libro, y les pido por favor que reflexionen en su cuaderno sobre el motivo que tendrían las personas o empresas que evaden los impuestos en Chile. Porque en la tabla que van a pillar en su libro, y aquí le entrego información sobre la evasión de impuestos, que alcanza incluso el 30% de evasión. ¿Qué pasaría con todos esos millones de pesos que se evaden en Chile? ¿Cuántas cosas, obras públicas, etcétera, se podrían suplir o comprar? Pero también les invito a hacer una reflexión de por qué motivo creen ustedes que las personas o empresas evadirían estos impuestos. ¿Ya? Bien, jóvenes, también les pido que hagan por favor su autoevaluación, y ante cualquier duda, pregunta o consulta, por favor háganla al correo electrónico y aprovechemos las clases virtuales para despejarla. Bien, me despido, un saludo y que estén muy bien. Chao.